Hoy eh, vamos a ver el tema de la medición de resultados en psicoterapia. Básicamente hay que empezar a pensar que la medición de resultados en psicoterapia es lo que hace que nosotros podamos confiar en los métodos que vamos a utilizar a la hora de poder atender a un cliente. Por eso hemos titulado de alguna manera a esta, a este a esta clase, ¿no? El fin de la inocencia de los tratamientos psicológicos, empezar a pensar, ¿no? Que no porque alguien diga que algo funciona, esto funciona. Y eso me parece muy importante porque tradicionalmente en psicoterapia hemos hecho siempre como si fuera una especie de falacia de autoridad en donde alguien con un reconocimiento en teoría que se le ha dado de alguna forma o en algún momento, se considera que es intocable. Y eso ha hecho que muchas veces muchos psicoterapeutas cometan errores de aplicar procedimientos que son iatrogénicos, que producen en las personas un grave malestar. Pensemos un poquito que hay un campo de batalla psicoterapéutico. Técnicamente esto está bastante fragmentado, tanto que hay una hiperinflación directamente. La revista Times lo denomina la jungla terapéutica. Imagínense que ha habido como si fuera una especie de expansión gigante desde los años 50 hasta hoy día de casi más de 400 formas de hacer psicoterapia, ¿sí? Y encima esto de la psicoterapia es básicamente un espacio, un campo fragmentado por cosmovisiones sucesivas, o sea, cada uno opina algo distinto con respecto a lo que qué es hacer psicoterapia y cómo se tiene que abordar. Entonces, fundamentalmente, lo que vamos a ver acá es que hay una proliferación muy grande de posturas rivales, una avalancha directamente, y cada uno dice que que el procedimiento que están utilizando es efectivo, o sea, tanto que muchas veces lo señalan entre un 80 y un 100% de efectividad, lo cual es básicamente algo muy complejo, porque imagínense que del 100% de una muestra de sujetos, si fueran 100 sujetos, 80 mejoraron, y hay algunos que dicen que hasta mejoran el 100%, y esto no puede ser de ninguna manera, o sea, eso no ocurre ni siquiera en la medicina, no va a poder ocurrir con nosotros. Y esto realmente es algo eh, que se ha visto mucho en psicoterapia, y sobre todo en ausencia de investigaciones controladas específicamente, porque ese es uno de los grandes temas. ¿Hasta qué punto los terapeutas someten básicamente sus teorías a investigación controlada? Bastante pocos, vamos a decir. Por lo tanto, todo el tiempo estamos confrontados en esta confusión de qué es lo que tendremos que hacer, ¿no? Y esto básicamente genera muchísimo descontento porque es algo que uno tiene como que técnicamente adherir como si fuera una especie de partido de fútbol o si fuera una cuestión un poco más partidaria, por así ponerlo, en donde yo soy o no soy de determinada teoría, y eso genera realmente mucho malestar, porque hay personas que no adhieren a ese tipo de fundamentalismos. Y ese tipo de cosas son las que luego terminan impactando de alguna manera en el tipo de servicio que nosotros brindamos, porque tener la capacidad de poder ser versátiles de alguna manera y flexibles, que es algo que plantea Arnold Lazarus en su psicoterapia ecléctica. Él va a decir que nosotros tenemos que tener en la cabeza esa capacidad de poder
tener muchas herramientas y poder implementarlas en función de cada cliente que tenemos enfrente y no tratar de adecuar los clientes a nuestras técnicas, sino al revés. Eso sería, en algún punto, tener la capacidad de poder pensar en múltiples cosas al mismo tiempo, ser flexible y ser versátil, poder implementar distintos tipos de herramientas dependiendo de la persona que yo tengo enfrente. Entonces, acá, básicamente, Norcross se hace una pregunta. Con tanta cantidad de sistemas terapéuticos asegurando su éxito, ¿qué teorías deberían ser estudiadas, enseñadas o consumidas? Una muy buena pregunta. ¿Qué tendríamos que estudiar? ¿Qué tendríamos que conocer? Lo que tendríamos que estudiar y conocer son aquellas cosas que han podido ser, de alguna manera, validadas en la investigación. Las que nos permiten a nosotros poder saber, por ejemplo, que, como ustedes saben, en investigación es posible la replicabilidad. O sea, es decir, yo puedo tomar un mismo elemento de tratamiento y luego aplicarlo a otro grupo y tener exactamente la misma posibilidad o el mismo éxito. Si eso ocurre, esa replicabilidad lo que me permite es saber que yo puedo confiar en esa herramienta cuando una persona presenta un determinado tipo de problema. Ahora, el gran problema en esto es que hay una crisis de replicabilidad, o sea, es decir, muchas veces no se puede replicar lo que los autores señalan como un éxito rotundo. Entonces, hay que empezar a mirar un poco esto entre paréntesis de alguna manera, como para entender que hay también un negocio detrás de toda esta cuestión, que a veces lo que busca es adeptos, gente que se asocie, gente que tenga nada, que participe de un grupo y ese grupo de alguna manera obtenga algún tipo de beneficio. Pero acá lo más importante no es el beneficio de los psicólogos, acá lo más importante es el beneficio que tienen que obtener nuestros clientes, porque ellos son los que a nosotros nos están demandando un servicio en especial. Por eso, que algunas consideraciones vamos a tener en cuenta es que teniendo en cuenta que hay casi 400 modelos de terapia y todos dicen ser eficaces, la pregunta es, ¿lo son? Difícil es saberlo, va a decir él. Probablemente sí hasta cierto punto por lo que sabemos sobre otras terapias. Son más o menos eficaces unas u otras, no se sabe, y por ende es materia opinable. ¿Qué es lo importante en esto? Es que todo el mundo haga mayores esfuerzos para poder tener mayor solidez en el corpus de conocimientos que tenemos acerca de la psicoterapia y qué hace efecto, ¿sí? Por eso vamos a hablar de efectividad, de eficacia y de eficiencia, es decir, qué tipo de efecto tiene esto, tanto en un grupo poblacional estudiado, como en una persona en particular, como en la cantidad de recursos que vamos a utilizar para que eso se produzca. Hay una necesidad de investigar. Una de las razones para ello es que hemos pasado de la escasez a la abundancia, es la primera cuestión. Como que de repente de tener 4 o 5 formas de hacer terapia, pasamos a tener 400 formas de hacer terapia. Es muy importante tratar de distinguir qué es competente de qué no lo es en determinado tipo de ámbitos. O sea, no lo podemos usar en todos los ámbitos de esto. Si uno tiene que pensar, por ejemplo, en una depresión, en general, hay una tendencia a revisar continuamente de manera negativa los recuerdos en la memoria. Un procedimiento que busque continuamente indagar sobre la historia de esta persona, lo más probable es que hunda cada vez más a esta persona en su depresión. Por lo tanto, lo que tendríamos que empezar a pensar un poco es que no todos los procedimientos son útiles para todos los problemas o para todas las personas. Eh, eh, ¿Qué es importante y por qué en algún sentido es bueno tener
como un norte, por así ponerlo, es decir, en la medicina, que es cómo se distingue un tratamiento válido de uno que no es válido, y básicamente haciendo mucha investigación. Los que obtienen los mejores resultados son los que se tienden a utilizar. Y no simplemente los que opinan que son mejores. O sea, no, esto ya no es una cuestión de opinión, sino una cuestión de resultado, una cuestión de poder medir lo que nosotros queremos lograr con ese tipo de procedimiento que estamos aplicando con esa persona. Y ya no una mera opinión, no un mero me gusta. Acá hay que salir de esta cuestión de a mí me gusta determinado tipo de teoría, me agrada más, me agrada menos. Esto no es una cuestión de gusto, estamos pensando ya en un área de servicio, en un área que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con un derecho, y que por lo tanto tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que ver la mejor manera de poder producir un cambio dentro de ese área sin producir efectos negativos. Por eso vamos a medir lo que se entiende como efectividad en la psicoterapia, que sería técnicamente evaluar cómo funciona, ¿sí?, en determinado tipo de problema. ¿Cómo sería esto? La evaluación de la eficacia es cómo funciona para tal problema. ¿Qué significa esto? En condiciones de laboratorio, ya la vamos a ver dentro de un ratito, yo tomo una muestra de, por ejemplo, personas que padecen un trastorno de ansiedad generalizado. Todas esas personas tienen que tener un problema puro, no tienen que tener un problema comórbido, o sea, que decir que no tienen que existir dos problemas a la vez, lo cual en psicoterapia es bastante raro, pero no importa. En las investigaciones se busca eso, estrechar de tal manera que lo que ocurra es que tenés una muestra que es homogénea. Luego tenés un gran control de variables, cosa que muchas veces en el consultorio no va a ocurrir. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en ese tipo de evaluación es ver cómo esto impacta sobre el problema. Luego van a haber otro tipo de medidas, que es la medida de la efectividad, que es cómo funciona en la práctica esto. O sea, si yo puedo ver cómo funcionó en una muestra pura con un modelo de doble ciego, en donde ni los terapeutas ni los pacientes saben qué tipo de procedimiento se les está aplicando, que se hace una manualización, o sea, en donde yo lo que tengo es un procedimiento que tengo que seguir al pie de la letra, y todo el mundo lo hace de la misma forma, y luego mido los resultados. En cambio, la efectividad es cómo funciona dentro de la práctica. La práctica es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque no hay muestras puras en primera instancia, porque muchas veces no todo lo que funciona en la investigación funciona con todos los pacientes. En un porcentaje va a funcionar, pero no con todos. Y eso va a ser uno de los grandes desafíos, y vamos a ver cómo lo medimos eso. Y lo otro es la eficiencia, ¿sí? ¿Qué es el costo-beneficio? O sea, ¿qué funciona mejor en esto? Esto es muy importante, es de capital importancia. En todos los casos debemos demostrar una utilidad razonable, ¿sí?, según criterios científicos que justifiquen la aplicación. O sea, es decir, tiene que superar el no tratamiento esto, ¿sí? Es decir, el no tratamiento es el azar. Es decir, que en general es una cuestión que se va a dar, el azar es el 50-50, es más básicamente las chances que podría llegar a tener si yo doy vuelta una moneda. Una persona se va a curar o no, dependiendo de ese azar. Nosotros tenemos que superar esa posibilidad, no podemos estar atados al azar, tenemos que poder controlar qué es lo que estamos tratando de lograr con estas personas. Por eso es cada vez más importante para el profesional conocer los resultados de las investigaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a permitir conocer el resultado de la eficacia en las investigaciones? Es saber que si se presenta una persona en mi consulta con trastorno de ansiedad generalizada,
yo ya conozco que hay determinados tipos de procedimientos que funcionan mejor con ese trastorno y no otros. Y eso me lo da la investigación. Y por eso es tan fundamental esto. Y por esto iniciábamos con esta cuestión de finalizar con la inocencia de los tratamientos psicoterapéuticos. ¿Por qué? Porque también hay muchísimas chances, chicos, de aplicar un tratamiento que haga mal. Hay muchas chances de que pase eso. Por eso es tan importante tener mucha conciencia de que la psicoterapia de alguna manera es una herramienta que si es mal empleada puede hacer daño. Entonces, existe mucho la iatrogenia y es fundamental que todo el tiempo uno esté lo más actualizado posible. Y es fundamental que todo el tiempo uno esté lo más actualizado posible. Como sabrán, o si no lo saben, estos tres son términos que vienen de lo económico, relacionados con el rendimiento, con el beneficio, con el provecho de una actividad que tiene connotaciones diferentes. Son tres cosas distintas. La primera es que la eficacia hace referencia al impacto o efecto de una acción llevada a cabo en las mejores condiciones posibles o experimentales, como recién le decía. Es decir, yo puedo tener un gran control de variables y puedo saber que esa muestra es una muestra que tiene una única variable que yo quiero medir. Tiene un problema y yo aplico un determinado tipo de tratamiento y quiero medir cómo esa variable cambió. Este concepto hace referencia a la capacidad que tiene el tratamiento de producir cambios psicológicos en la dirección esperada. Es decir, si yo tengo un problema y aplico un determinado tipo de tratamiento, lo que tengo que ver es que algo cambió en el tiempo, ¿sí? Y que sea claramente superior con respecto a la no intervención, como les decía recién, o al placebo. El placebo es la expectativa que tiene una persona acerca de que algo le va a hacer bien, ¿sí? Y eso existe, funciona, en un sentido de que nos va a dar siempre puede dar un efecto. De hecho, es muy normal, es muy común, por ejemplo, hoy día que la gente hable de la biodecodificación, por ejemplo, como si fuera un tratamiento válido. Un tratamiento el cual no ha demostrado ningún tipo de validez en ningún lado, no hay estudios científicos que lo avalen, sino simplemente un montón de gente que cree que eso funciona. De hecho, hay solo dos universidades, dos universidades de todas las del mundo que dictan esto. Todo el resto se ha corrido, ha sabido que esto es algo bastante complicado, hasta te diría polémico. Y, sin embargo, hay personas que van y te mencionan que la experiencia que tuvieron les hizo bien. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y eso tiene que ver con el efecto placebo, tiene que ver con el efecto de la expectativa. Yo creo que eso me va a hacer bien a mí y por lo tanto me hace bien. Pero eso no tiene nada que ver con el tratamiento, tiene que ver con la persona. Eso es mucho más importante y es algo que realmente hay que tener siempre en valor. Las personas pueden y tienen la capacidad de poder cambiar por sí mismos sin psicoterapia. O sea, eso entiéndanlo. Nosotros tenemos que ser personas que ayudemos a que ese proceso sea más rápido, sea más efectivo y ayudar a tratar que no se entorpezca, ¿sí? Hay personas que no pueden cambiar, que les cuesta un montón cambiar, pero solos, y que con una psicoterapia pueden ser ayudados bastante bien, pero hay gente que encuentra cambios, autocambios se denominaría. Así que lo vamos a tener presente. Y lo último es que en la eficacia también se tiene que ver incluso con versiones más exigentes o a los otros tratamientos estándares disponibles en ese momento. O sea que yo tengo que comparar contra la no intervención, o sea, decir, no haber hecho nada, que es el grupo, básicamente, este grupo de control, contra el placebo, que es el grupo de la expectativa, o sea, es decir, las personas que esperan que determinado tipo de procedimiento les produzca algún tipo de cambio, o contra otros tratamientos que ya han demostrado tener eficacia. Hace referencia, al fin y al cabo, al impacto o efecto de una acción sobre el nivel de salud
o bienestar de la población, ¿sí? Llevada a cabo en condiciones óptimas. O sea, es decir, cuando hablo de población, hablo de un grupo de personas que fue sometido a ese tipo de procedimiento. Quieto. Bien. Entonces, en esto podemos saber que responde a la cuestión sobre la cual es la capacidad esperada de un curso de acción sanitaria, ¿bien? O sea, es decir, algo que yo he hecho para poder producir un cambio en las personas, bajo las condiciones de uso y de aplicación ideales, o sea, es decir, que tengo control de variables, tengo control de la población, todos los terapeutas están entrenados en el mismo tipo de procedimiento y la aplican de la misma manera en las mismas sesiones, para mejorar el nivel de salud de un individuo o un colectivo. Por ejemplo, si seleccionamos muestras apropiadas de pacientes y terapeutas, queremos comparar que la terapia A contra la terapia B, tenemos que contar con manuales muy específicos que detallen exactamente qué hacer en cada caso. De ese modo nos aseguramos de estar comparando procedimientos claramente diferenciados. ¿Se entiende esto? O sea, lo que se hace es especificar muy claramente qué es lo que vamos a hacer en estas condiciones de lo que se llama medir eficacia. Entonces, en esas condiciones, mayor eficacia quiere decir mayor efecto terapéutico, lo que se entiende como cambio. O sea, es decir, yo puedo medir que algo es eficaz en la medida que produce un cambio entre la condición A y luego la condición B. Es como que la persona llegó con un problema, aplico el procedimiento y tiene que haber una condición nueva. Esa condición la mido, la puedo medir con un test, ¿sí? Con una evaluación, la puedo medir con el propio discurso de la persona, ¿sí? Hay siempre que tratar de tener alguna medida objetiva para poder conocer si esto produjo algún cambio en esto. Entonces eso puede ser medir la frecuencia, por ejemplo, en la cual la persona se comportaba de determinada manera, la intensidad, ¿sí? La duración del problema. Entonces, esas cosas me permiten a mí saber si eso cambió o no. Acá hay una gran pregunta, ¿no? ¿No nos estaremos refiriendo a pacientes y tratamientos irreales en el sentido que ni los pacientes existen, ni como son vistos en los experimentos, ni en los tratamientos pueden ser aplicados en la misma forma y ni con las mismas pautas en la clínica real? Esto se pregunta Martin Seligman. Es una gran pregunta. Por eso mismo, ahora empezamos a plantear que existen también las mediciones de efectividad, que esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el grado en que las terapias alcanzan los objetivos deseados en las condiciones en las que las aplican los profesionales en el curso del trabajo cotidiano, o sea, decir, en el campo clínico. En ese campo clínico hace referencia al impacto que se alcanza a causa de una acción llevada a cabo en condiciones habituales, o sea, decir, dentro de mi consulta, con una persona que me llama por teléfono porque me dice que necesita ayuda, ¿sí? Yo tengo que diagnosticar, conocer cuál sería el problema y luego tener muy presente qué es lo que me ha planteado eh, los estudios de eficacia. ¿Qué me plantean los estudios de eficacia? Si los estudios de eficacia me dicen que para el trastorno de angustia, determinado tipo de procedimiento es más útil, como por ejemplo los procedimientos de relajación, es el primer parámetro que yo tendría que tener presente para aplicar. Por lo tanto, se refiere a la posibilidad de que un individuo colectivo se beneficie de un procedimiento terapéutico. Es decir, en un colectivo hablamos de un grupo, por ejemplo, podemos hacer terapia también de grupo, o una familia, o un individuo. Entonces, en el ámbito sanitario responderá al análisis del efecto de un curso de acción sanitaria bajo condiciones habituales de práctica psicológica sobre el nivel de salud de este colectivo. También es necesario tener en cuenta el punto de vista desde el cual se evalúa la mejoría. Pacientes, familiares y profesionales suelen discrepar sobre si hubo mejoría o en qué consiste esa mejoría. Por eso es tan importante, fundamentalmente, les voy a recomendar lo siguiente. En terapia cognitivo-conductual hay muchas formas de poder evaluar
Podemos hacerlo a través de un autorregistro. El autorregistro lo que nos va a facilitar es poder medir el cambio que ha tenido esta persona a lo largo del tiempo. Lo podemos hacer a través de instrumentos de autoaplicación, o sea, decir, por ejemplo, planillas que se van llenando o planillas o evaluaciones que uno aplique con la persona. Por ejemplo, un BDI, que es el inventario de depresión de Beck, una SSL-90, que es una escala de evaluación de síntomas, de 90 síntomas. Eso me va a permitir a mí saber cuál es el punto de partida desde el cual yo inicio este procedimiento. Porque seamos honestos, la mayoría de los terapeutas son bastante malos evaluando sus propios resultados. En general, tienden a sobreestimar sus resultados. O sea, por eso es tan importante tener mediciones objetivas acerca de eso. ¿Qué se hace y qué sería importante o cuál sería la clave fundamental para poder hacer este tipo de cosas? Hacer evaluaciones pre-tratamiento, durante el tratamiento y post-tratamiento. Eso es lo que va a permitir saber si realmente fue efectivo el tratamiento y si produjo algún cambio en toda esta historia. Eso sería lo ideal. Entonces yo tengo que buscar una medida de tratamiento que esté validada para el medio en el cual yo vivo. Para eso, en algún momento, si quieren, les puedo pasar. Existen una serie de... hay un paper que yo he escrito que les puedo pasar después acerca de cuáles serían las técnicas que están validadas para la Argentina y cuáles podrían llegar a utilizar, que serían muy buenas medidas porque tienen baremos que son de nuestra propia población y no baremos de otras poblaciones, que suele ocurrir mucho, de aplicar técnicas que no tienen validación propia. O de aplicar técnicas que carecen de la capacidad de poder darte una evaluación objetiva de lo que está ocurriendo o la posibilidad de poder medir entre pruebas. O sea, decir, ¿cómo puedo medir una prueba distinta entre el HTP que tomé al principio y un HTP al final? No sé, tiene más hojas el árbol, tiene menos raíces, no sé, está más alegre. La verdad que es bastante complejo. Por lo tanto, lo que hay que buscar son medidas que me permitan me permitan evaluar de manera objetiva los resultados que del curso de acción que yo estoy llevando a cabo con el cliente. ¿Cuáles son los parámetros para medir la efectividad? Tiene 4. Estos 4 parámetros son, el primero, la disminución de la intensidad de los síntomas. O sea, decir, una persona viene con, no sé, un ataque de pánico por día, ¿sí? Y de repente yo me encuentro que a lo largo de la primera mes de tratamiento me doy cuenta que la persona lo disminuyó a una vez por semana, lo cual ya me indica que el curso de tratamiento viene mucho mejor, ¿sí? La idea es que eso disminuya de tal manera que no vuelva a ocurrir, pero las recaídas pueden ocurrir en psicoterapia. Lo otro es la mejora de la calidad de vida en general. O sea, no solo además nos va a importar que la persona mejore en su problema, sino también que mejore en otras cosas que pueden llegar a estar asociadas a este problema. Porque la mayoría de las veces los problemas, vamos a decir, psicológicos, son también el efecto de cosas que le va pasando en la vida de las personas. O sea, hoy día estamos pasando una cuarentena, por ejemplo. Va a ocurrir en algún punto que muchas personas van a sufrir mucho estrés producto de esto, por ejemplo, muchas preocupaciones con respecto a cómo van a poder abordar o enfrentar los problemas económicos que vienen del año si, por ejemplo, una persona que está viviendo el turismo. Entonces, eso tiene un impacto de alguna manera en la calidad de vida de esa persona. Entonces, yo tengo que ver de alguna forma que el problema no es solo algo descolgado, sino que viene también de un contexto en el cual la persona vive, existe, que le pasan cosas, que no es solo su historia la que determina esto, muchas veces también tiene que ver con cosas que le ocurren en la vida. Y la mejora de la calidad de vida es también cosas como, por ejemplo, mejorar la dieta, mejorar el ejercicio físico, que es fundamental también. Se ha podido demostrar que
Las mejoras en el ejercicio físico generan muy buen impacto sobre la depresión y sobre la ansiedad. La disminución del gasto médico asociado, que es, tengo una persona que está en tratamiento psicológico y también tiene tratamiento psicofarmacológico, entonces yo me doy cuenta que en la medida en que voy mejorando las habilidades que tiene para poder enfrentar su problema, lo que va ocurriendo es que yo puedo mejorarles, ir disminuyendo este gasto médico, perdón, me distraje con el celular, va a haber una disminución del gasto, entonces la persona va a consumir menos fármacos, por ejemplo, va a ir a dejar de visitar a tantos doctores, como por ejemplo una persona con ataques de pánico suele ir bastante seguido a las urgencias o a las guardias a tratar de ver si realmente da algo malo en su corazón. Y eso, si el tratamiento es efectivo, de alguna manera u otra, va a haber una disminución en el gasto médico asociado. Y lo último es la disminución de la capacidad de recidivar, que vuelvan a ocurrir en esto, que vuelva a ocurrir el mismo problema. La eficiencia, al fin y al cabo, será la relación que se tiene entre los recursos y los resultados. Ya estoy medio chino, capaz que me agarró el COVID. La eficiencia tiene que ver con la relación entre recursos y resultados, o sea, es decir, cuántos recursos insumo para obtener qué tipo de resultados. Por lo tanto, la eficiencia se refiere a la producción de bienes o servicios más valorados para la sociedad al menor costo social posible. O sea, pongamos esto en psicoterapia. Digamos que yo quiero producir un cambio en alguien y tardo 6 meses. No es lo mismo que tener un tratamiento que dure 3 años, ¿está bien? O puedo producir, por ejemplo, hay tratamientos que tienen muy buena efectividad. Por ejemplo, la inundación, por ejemplo, en ciertos tratamientos de fobias, que no necesitan de tanta frecuencia, sino de una larga duración del procedimiento que vamos a utilizar. Y puede ocurrir que yo logre que esa persona en 3 o 4 semanas supere ese problema de ansiedad que tenía. Y eso significa que eso es más eficiente, ¿bien? En términos de el costo que implica. Sobre todo, especialmente, tienen que tener presente que el costo es en tiempo, que es fundamental. El tiempo, chicos, son cosas que no vuelven nunca. El tiempo hay que respetarlo, hay que cuidarlo. El dinero, ¿bien? Y el sufrimiento. Son las 3 cosas que tienen que tener muy presente en toda esta historia. Reducir el tiempo, el dinero y el sufrimiento. Son las 3 cosas que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, pasa muchas veces que uno tiene que buscar apoyo psicofarmacológico porque sabe que de alguna forma esto va a producir un beneficio de gran impacto sobre la persona. Por lo tanto, en ese sentido, eso va a acortar los tiempos de sufrimiento de esa persona. Y eso es muy importante a la hora de respetar los derechos de un cliente. Por lo tanto, responde a la medida en que las consecuencias del proyecto son deseables desde la perspectiva económica, supone en resumen maximizar el rendimiento de una inversión dada. Entonces, economizar los recursos o tiempo es un factor clave en el mundo en el que vivimos y por lo tanto el manejo eficiente y racional de los recursos es muy importante. La acción del trabajo debe orientarse a saber manejar los recursos con racionalidad y con eficiencia. El profesional del sistema de atención debe procurar el uso más apropiado y equitativo de los recursos disponibles, como ya les decía recién. Procurar el uso más apropiado y equitativo de los recursos disponibles, como ya les decía recién. En números, podemos decir que en múltiples estudios muestran que sobre 100 casos, 66 mejora, en comparación con 34 sobre los 100 que mejoran sin tratamiento. O sea que, de 100 personas que realizan tratamiento, 66 mejora y 44 no.
Y si no aplico tratamiento, 34 mejoran solas. Miren qué interesante esto. Hay una relación entre el número de sesiones y la mejoría. Los estudios muestran que el 50% de los pacientes muestran una mejoría en la sesión 8. Por eso es tan importante registrar y tratar de ir haciendo la mayor cantidad de acciones para poder medir, ¿sí?, cuál va a ser el cambio. Y especialmente el tipo de relación que voy a establecer con esa persona. Porque si la relación terapéutica fracasa, lo más probable es que esa persona abandone el tratamiento antes de llegar a la posibilidad de poder medir resultados. Y el 75, recién el 75 de la mejoría al llegar a la sesión 26. Los resultados de la psicoterapia se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, se examinaron los resultados de psicoterapia con pacientes deprimidos. La gran mayoría de los que mejoraron siguen mejor un año después del tratamiento. La experiencia clínica indica que en muchos cuadros se producen recaídas debido a emociones desagradables, conflictos interpersonales o presión social. O sea, ¿qué significa esto? No es que los tratamientos sean malos en sí mismos, sino que tenemos que pensar que nosotros vivimos. O sea, y hay una persona puede estar fantástica, puede haber tenido muy buenos resultados, pero sin embargo, las condiciones de vida cambiar y de alguna manera u otra, sentir que hay algo que no está bien y que necesita volver a retomar muchas veces las viejas herramientas que dejaron de aplicar. Muchas veces las recidivas vienen por ese lado, las recaídas vienen por ese lado, las personas dejan de hacer lo que han venido haciendo, que les daba resultado, y pueden volver a recaer. O, por ejemplo, una persona que viene con un tratamiento de la depresión fantástico y al año fallece su hija. A mí me pasó una cliente que realmente venía muy bien, una persona grande, y de un momento a otro su hija se desmejoró y en un mes fallece, lo cual básicamente hizo que tuviéramos que volver a retomar, pero ya no era el mismo problema, ya era otro el problema. Pero en este caso las emociones eran muy similares. El duelo y la depresión son distintas, pero la sensación que tenía ella es que había vuelto a caer de alguna forma y que necesitaba mi cooperación, mi ayuda. En general, el mantenimiento depende de que el paciente reconozca que los cambios han sido parcialmente al menos resultado de su propio esfuerzo. Siempre. O sea, lo más importante en esto, quiero que entiendan, es que si la persona puede reconocer que el esfuerzo que hizo fue propio y no del terapeuta, lo más probable es que mantenga los resultados en el tiempo. Hay algunas pruebas de que las sesiones de refuerzo después de la terminación del tratamiento producen un mantenimiento de esto, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Dos meses después, 3 meses después, citarlo y ver cómo está esa persona. Y chequear cómo ha ido llevando cómo ha ido llevando las estrategias que nosotros le hemos ido planteando durante el tratamiento. Hay muchas personas que con una sesión mensual se sienten bastante acompañados. Y hay muchas personas que continúan con el tratamiento por más que ya el problema esté resuelto. Eso quiero que lo tengan presente. No es mala palabra en ese sentido que un tratamiento se extienda, sino que eso depende muy claramente del tipo de relación que se establezca, de la independencia que uno quiere generar también de las personas, o sea, es decir, del cliente, y también evaluar en qué medida él puede estar resolviendo los problemas de manera autónoma. O sea, si las sesiones mensuales, lo que son sesiones de refuerzo o sesiones para dar un espacio para pensar determinadas cosas que no siempre se tiene. A veces el espacio de terapia es un espacio bastante especial en donde tenés la posibilidad de no ser juzgado, la posibilidad de poder evaluar de una manera más objetiva ciertas cosas que te están molestando, o poder expresar las cosas como vos quieras expresarlas dentro de este ámbito humano y emocional, muchas veces genera un muy buen resultado. Y un dato interesante es que una proporción significativa de los pacientes que mantienen la mejoría no sigue recurriendo al procedimiento específico aprendido en terapia para resolver el problema. Entonces, ¿qué es importante? Muchas veces se recae porque las personas, como yo les decía, dejan de hacer lo que habían aprendido en terapia. Esto es bastante importante. Bien, por último,
vamos a decir que la efectividad tiene diferentes enfoques, no hay pruebas convincentes de que una forma de psicoterapia sea superior a otra, ni en general, ni en cuanto a tratamientos específicos. Hay algo que se denominó lo que se llama el veredicto del pájaro dodo de Rosenbach, que es una alusión a lo que es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en donde el pájaro dodo es en Alicia lo que se ve es que los hace correr a todos en un círculo, y cuando finaliza la carrera básicamente le dice que todo el mundo ha ganado y todos deben tener un premio. Esto, imagínense que ocurrió en el año 50, esta evaluación de las psicoterapias, y hasta ahora no hemos logrado tener una mejoría en este sentido. Tal vez por ello, la integración representa la orientación principal de la psicoterapia contemporánea. La investigación demuestra consistentemente que la integración y el eclecticismo es la orientación más popular entre los profesionales de la salud, y el hecho de que todas las psicoterapias investigadas sean efectivas y de que no se haya podido comprobar diferencias en cuanto a su efectividad da lugar a varias interpretaciones. La primera es que diferentes psicoterapias pueden alcanzar metas semejantes a través de procesos diferentes. La segunda es que los resultados de las distintas formas de terapia son distintos, pero no hay hasta ahora una metodología capaz de detectar estas diferencias. Las diferentes terapias encarnan factores comunes, y esto va a ser fundamental, lo vamos a ver en el siguiente video, que son curativos aunque no hayan sido detectados o destacados en la principal teoría de cambio de una escuela en particular. Y un porcentaje importante de los efectos obtenidos por las psicoterapias de diferentes modelos se debe a factores presentes en cualquier psicoterapia practicada razonablemente bien. Expectativas de mejoría, persuasión, o sea, una relación de influencia, calidez y atención, y la comprensión y el aliento. Eso sería lo que hace que las psicoterapias de alguna forma sean efectivas. O sea que no hemos podido hasta ahora poderme decir si la sistémica, la existencial, la cognitivo-conductual o la psicoanalítica son más efectivas. Ahora, lo que sí nos hemos dado cuenta es que si estas psicoterapias no contienen estos factores comunes, ¿sí?, lo más probable es que no importa el tipo de terapia que hagamos, va a tender al fracaso. Entonces, la idea de esto es cómo potenciar esos factores comunes. Ya los vamos a ver en el siguiente video, pero lo importante ahora es que les haya quedado en claro que tenemos métodos para medir los resultados, eficacia, efectividad y eficiencia, que en psicoterapia hay una gran proliferación de terapias que todas dicen tener algún tipo de resultado, muchas veces mucho peor evaluado de lo que nosotros suponemos, con estas grandes falacias, ¿no?, de autoridad. Es porque lo dice determinado autor, es porque lo dice determinada escuela. Y acá lo que hay que ver es cómo se mide estos resultados en investigaciones. Y lo otro que nos hemos dado cuenta, o por lo menos hasta ahora, es que la psicoterapia es efectiva en la medida en que se respetan determinados tipos de factores que son esenciales para poder llevar a cabo una psicoterapia de carácter efectivo. Bueno, con esto los dejo. En el siguiente video les continuaré explicando algunas otras cosas más. Finalizar reunión.